Buenas noches, ingeniero Wilmer Anthony Lagos Carvajal. En esta oportunidad, mi persona y los de mi grupo vamos a exponer sobre el tema de las losas macizas y aligeradas. Mi nombre es Eric Alexander Vilalazo y ya, voy a comenzar con la exposición. Le voy a hablar un poco sobre qué son las losas macizas y la introducción. Una losa maciza es un elemento estructural de concreto armado, plano y continuo que trabaja parcialmente a flexión para, resistir cargas verticales. Se caracteriza por ser maciza en toda su sección, es decir, no presenta aligeramientos como bloques o tecnopor, por lo que su espesor es uniforme y totalmente de concreto. O sea que una losa maciza está hecho por solamente acero y concreto, que más o menos son para parcelas como baños o lugares donde va a soportar bastante carga, o sea, en edificaciones de clase A, hasta B podría ser, ¿ya? Sus funciones principales es transmitir las cargas de su uso, personas, mobiliarios, peso propio hacia las vigas o muros de soporte, servir como elemento de diafragma rígido frente a fuerzas horizontales, viento, sismo. Forma parte del sistema estructural de piso y techos. Siguiente, compañero. Una losa maciza tiene ventajas, desventajas, ¿no? Como todo. Sus ventajas es mayor rigidez y resistencia, menor vibración y menor aislamiento acústico, facilidad de construcción en geometrías irregulares, y sus desventajas son mayor peso propio y mayor demanda sísmica, o sea, pesa más, ¿no? Y mayor consumo de concreto y acero, o sea que hacia la losa aligerada esto tiene un costo mayor. La norma que rige esta dicha losa maciza es la norma E060 del concreto armado. Su artículo 9.8.2 indica los espesores mínimos para evitar vibraciones excesivas. La losa apoyada en vigas es 1 sobre 20 de luz libre, y los empedrados en viga es 1 entre 25 de luz libre. Espesor mínimo absoluto 10 centímetros, recomendado para un uso peatonal. Siguiente pregunta. En los tipos de losas macizas según apoyo tenemos lo que es unidireccional, bidireccional y emboladizo. En la unidireccional es una carga principal. La carga principal es en una sola dirección, apoyada en dos lados opuestos. Un ejemplo, losa entre dos vigas. En la bidireccional es la carga distribuida en dos direcciones, apoyada en cuatro lados. O sea, la losa entre cuatro vigas o muros. Y la emboladizo expede más allá del apoyo, balcones o alerones. Gracias. Bueno, ingeniero, buenas noches. Continuando con la exposición, yo soy el alumno Rodrigo César Campo. Bueno, continuamos con la exposición de lo que son la losa aligerada, ¿no? Como definición, ¿no? Nos dice que las losas aligeradas son elementos estructurales ampliamente utilizados en la construcción moderna debido a la capacidad para reducir el peso propio de las edificaciones, ¿no? Dice, sin comprometer su resistencia ni funcionalidad. Este tipo de losa combina materiales como concreto, acero y elementos de aligeramiento, como bloques de tecnopor o ladrillos, ¿no? Como vemos ahí en la imagen, ¿no? Hay algunos elementos estructurales, ¿no? Como nos menciona lo que son el acero y el concreto, ¿no? Siguiente, compañero. Siguiente. Siguiente, compañero. Ya, bueno, como, como componentes, principales, tenemos, ¿no? A lo que es, el concreto, el acero, ¿no? Y donde que también tenemos los tipos de losas aligeradas, ¿no? Que tienen, losas aligeradas unidireccional, que van en una sola dirección, hacia donde están, la recta de las vías principales, ¿no? Y también tenemos, las losas aligeradas que son bidireccionales, que van en dos direcciones, ¿no? Y también tenemos lo que son las losas nervadas, ¿no? Donde que se puede verse que hay una forma de nervadura, como se ve en la imagen, ¿no? Ahí tenemos los tres tipos de losas aligeradas, ¿no? Siguiente.
Bueno, la aplicación, ¿no? Nos dice que las losas aligeradas se emplean en viviendas unifamiliares, multifamiliares, también en edificios, oficinas, centros comerciales, también en lo que son instituciones educativas, ¿no? Y acá podemos observar también, ¿no? Las dos tipos de losas, ¿no? Una que es unidireccional y la otra que es bidireccional, ¿no? Siguiente. Bueno, también tiene algunas ventajas y desventajas, ¿no? Mencionaremos qué ventajas tiene, ¿no? Nos dice que las ventajas, ¿no? Reducción del peso propio de la losa, ahorro de concreto y acero, mayor aislamiento térmico y acústico, menor carga sobre las columnas y cimentaciones, ¿no? Adaptabilidad a distintos tipos de edificaciones. Bueno, las desventajas, ¿no? Mayor tiempo de encofrado y armado comparado con una losa maciza, riesgo de fisuras si no se controla el curado, dificultad en perforaciones o modificaciones posteriores. Siguiente. Bueno, paso a mi compañero. Buenas noches, ingeniero. Voy a continuar con la exposición. Mi nombre es Cristian Alessandro Sánchez Calcín. Voy a hablar sobre los tipos de fallas en losas aligeradas, ¿no? En este caso, en el tipo de losas aligeradas tenemos tres fallas, ¿no? En la falla por corte, que se da en la vigueta o en el nervio de la losa, ¿no? Que esta falla ocurre cuando las fuerzas cortantes exceden la capacidad resistente del conjunto de concreto, ¿no? Y acero y también en el acero de la losa. También existe falla por flexión y esto se da en la zona negativa o positiva, ¿no? Y se produce cuando las tensiones en la fibra más crítica, normalmente la inferior, para momentos positivos. Estos van a superar la capacidad resistente del concreto y el acero de refuerzo. Y la falla por pandeo, que esto es en la fluencia del acero de refuerzo, que falla por pandeo en losas aligeradas, que ocurre generalmente en las armaduras del acero, ¿no? Siguiente, compañero. Y los tipos de fallas, compañero, siguiente diapositiva. Los tipos de fallas en losas macizas, ¿no? También vamos a tener tres tipos de fallas, ¿no? La falla por corte, también como hemos dicho, ¿no? Es cuando las fuerzas cortantes exceden la resistencia del concreto y del refuerzo transversal, que esto va a originar grietas diagonales y la posible fractura del tramo cercano al apoyo o las losas en vigas, ¿no? La falla por flexión, que ocurre cuando la sección de la losa supera el momento flector último que ésta puede resistir. Y la falla por pandeo, también, ¿no? Es porque hay una insuficiente rigidez lateral o soporte de las armaduras comprimidas y el exceso de la esbeltez en las barras del acero, ¿no? Siguiente, compañero. El proceso constructivo de las losas aligeradas, como el primer paso vamos a encontrar con el encofrado, ¿no? Que está construido por los tablones, los pies derechos, el encofrado de la viga. Prácticamente vamos a encofrar vigas y también las losas, ¿no? El paso 2 va a ser la colocación del acero de refuerzo en todos los paños, ¿no? Y como paso 3 vamos a hacer la colocación de los ladrillos. Siguiente, compañero. El proceso constructivo, ahí está, como paso 4 vamos a encontrar los aceros de temperatura, ¿no? Y el paso 5 son las instalaciones eléctricas y sanitarias, ¿no? Que se van a realizar en dicha vivienda o edificación. Y como el paso 5 tenemos el vaciado, ¿no? Y puesto a ello vamos a tener el desencofrado y el curado. Siguiente, compañero. Vamos a tener el proceso constructivo de las losas macizas. Como el primer paso vamos a tener, como hemos dicho, el encofrado, pero eso van a tener unos apoyos diagonales para que tenga mayor rigidez, ¿no? Todo este encofrado. Como el paso 2 vamos a tener el emparrillado y el paso 3 va a ser la instalación eléctrica. Siguiente, compañero.
Como el paso 4 vamos a preparar la preparación del concreto y como el paso 5 el colado o vaciado del concreto, ¿no? Y puesto a ello el desencofrado y también el curado. Sí, compañero. Voy a dar paso a Buenas mi noches, compañero. ingeniero, buenas noches. Mi nombre es Percy Valverde Chacón y voy a continuar con la exposición, ¿no? Ahora vamos a hablar sobre los elementos que componen una losa aligerada y también la losa maciza. Como elemento principal podemos tener el concreto, que generalmente tiene una resistencia mínima de 210 kilogramos por centímetro cuadrado, ¿no? Después también tenemos los aceros, son varillas corrugadas de diámetros variables, que pueden ir desde los 6 milímetros hasta los 16, ¿no? O superiores según el tipo de estructura que va a soportar o tener, ¿no? Y también vamos a tener los bloques aligerantes, ¿no? Que comúnmente también son 30 por 30 por 12, o pueden llegar hasta 15, ¿no? Y son dimensiones típicas que se usan. Después también tenemos la cimbra, o lo que sería el encofrado, que van a ser los tablones de madera, puede ser paneles metálicos o cimbras plásticas reutilizables, ¿no? Que comúnmente se usan para las losas nervadas. También vamos a tener pues elementos de repente más pequeños, pero que sí o sí necesitamos, que van a ser los alambres de refuerzo y los elementos auxiliares como clavos, separadores, morteros, las separaciones y por supuesto el agua, ¿no? Adentrándonos un poquito más, antes vamos a ver pues, la gráfica, ¿no? Que tenemos en una sección de una losa, en este caso la losa aligerada, donde el lado del medio, o rojo, vendría a ser los aligerantes, que en este caso es un ladrillo. Esta losa es de, bueno, puede ser de 15, 12, digamos la altura, ¿no? De la losa, más 5 de la losa, el vaciado mismo, que en total vendrían a ser 15 o 20 según el tipo de losa, ¿no? Los negritos son los aceros, que pueden ser de diferente diámetro, habíamos dicho, y pues la distancia siempre es 30 centímetros en los aligerantes, que pueden ser los ladrillos, y pues, las viguetas de 10 centímetros, ¿no? Con sus aceros. Pues vamos a tener las funciones de estos elementos, por ejemplo, tenemos para las viguetas o nervaduras, que son elementos que resisten principalmente y se comportan como vigas pequeñas, soportan la mayor parte de la flexión y dispuestas al ejes en los paralelos, ¿no? Son unidireccionales o bidireccionales. El acero principal es positivo y negativo y se dispone dentro de su sección, ¿no? De la sección de la vigueta. Después tenemos la loseta superior, que vendría a ser toda la losa de encima y cumple una doble misión. Dice que unifica las viguetas para que trabajen de manera solidaria y eficiente, ¿no? Y soporta la compresión, normalmente tiene un espesor de 5 a 7 centímetros. Los aligerantes podrían ser, los ladrillos, ¿no? Ladrillos de techo. Dice que están dispuestos entre las viguetas y recubiertos superiormente por la loseta de concreto, ¿no? Estos no participan estructuralmente y como es con arcilla, eviten el colapso, ¿no? Y el vertimiento del concreto, ¿no? Evite que salga el concreto, se puede decir. Y esto también minimiza el peso y sin renunciar a la rigidez de la estructura general, ¿no? Y también menciona un aislamiento térmico y acústico. Después también tenemos los aceros de refuerzo, que bueno, en este caso el acero positivo vendría a ser colocado en la parte baja de las viguetas y absorbe tracciones cuando la losa se carga sobre él, ¿no? Cuando empieza a cargar ya. Los aceros negativos, o también en esta sección se encuentran los balancines, dice que están en zonas de apoyo extremos de las viguetas que absorben las tracciones cuando hay momentos negativos, ¿no? En la losa. Después tenemos los aceros de temperatura, que vendrían ciertos largos, que van en la losa, que es un enmayado o varillas delgadas colocadas perpendicularmente sobre las viguetas, ¿no? Estas restringen la fisuración por retracción y movimientos térmicos. Ese acero siempre tiene que ser liso, ¿no? Después tenemos las cimbras o los encofrados, que pues vendrían a ser la estructura que va a soportar temporalmente el peso de toda la estructura, aun cuando está fresca, ¿no? Y de igual manera para las viguetas, y bueno, la superficie de la losa, ¿no? Hasta el momento del curado o fraguado. Acá tenemos una sección también de una losa maciza. En principio vendría a ser prácticamente lo mismo en el tema de encofrado, porque vas a tener que hacer una especie de techo de todo con madera, ¿no? Bien tapado para que el concreto no se escurra por ahí. De igual manera vas a tener que vaciar el concreto
vibrando para que entre todos los que serían los aceros, ¿no? Y el enmayado vendría a ser con sus respectivas secciones o partes de la losa, que son mucho más anchas que en una losa aligerada, ¿no? Y en el medio sí es un poco más delgado. Sería una sección típica, se puede decirse, y voy a pasar al siguiente compañero. Ingeniero, buenas noches. Mi nombre es Roldán Rojas Dian Denis. Prosiguiendo con la exposición, ¿no? Yo les voy a hablar un poco sobre el diseño estructural según el Reglamento Nacional de Edificaciones, ¿no? Es 0.60, ¿no? Entre las losas macizas y losas aligeradas. El diseño estructural de una losa maciza y losas aligeradas se rige, ¿no? Principalmente por la norma E060, ¿no? Del Reglamento Nacional de Edificaciones, denominada concreto armado, lo cual establece los criterios para el análisis, diseño y construcción de elementos estructurales, ¿no? Del concreto. Esta norma define los requisitos de resistencia de materiales y dimensiones mínimas, cuantías del refuerzo, combinaciones de carga y procedimientos de cálculo estructural, ¿no? Siguiente compañero, por favor. También les voy a hablar un poco, ¿no? Sobre la E060 que interviene en otras normas, ¿no? Complementarias del Reglamento Nacional de Edificaciones. Entre ellas tenemos la E020, la E030, la E050, la E070 y la E010, ¿no? ¿Y qué nos dice la E020, ¿no? Que es de cargas, nos dice establece los tipos y valores de las cargas que deben considerarse en el diseño, ¿no? Como las cargas muertas, las cargas vivas, de viento y sismo, ¿no? La E030 nos dice que es el de diseño sismo resistente, ¿no? Que determina los criterios de diseño y el comportamiento estructural frente a los sismos y también garantizando la seguridad sísmica de las losas, ¿no? En la E050 nos dice que son suelos y cimentaciones que se aplica para evaluar las reacciones transmitidas, ¿no? Por las losas a las cimentaciones y así asegurar la estabilidad del sistema estructural. En la E070, que es albañilería, se considera cuando las losas trabajan conjuntamente con los muros, ¿no? Con los muros portantes de albañilería. En la E010 nos dice que son generalidades, ¿no? Contiene definiciones y principios generales que rigen la aplicación de todas las normas del Reglamento Nacional de Edificaciones, ¿no? Siguiente, por favor. Y acá tenemos un pequeño comparativo, ¿no? Entre las losas macizas y las losas aligeradas, ¿no? En el caso de las losas macizas, estas se diseñan como placas continuas de concreto armado, ¿no? Verificando los refuerzos de conexión y corte en una o dos direcciones según su apoyo. En las losas aligeradas, en cambio, tienen vacíos o casetones, ¿no? Para reducir el peso propio por su diseño que sigue los mismos principios de la E060, ¿no? Considerando los nervios resistentes y la capa superior y la capa de compresión superior, ¿no? También hablando así en conclusión general, la E060 nos indica, ¿no? Cómo diseñar las losas seguras y duraderas, ¿no? También la losa maciza se usa cuando se necesita mayor resistencia. Y asimismo en la losa aligerada es mejor, ¿no? Para ahorrar el peso y el costo, ¿no? Y esto, ¿no? En ambos casos, el diseño se debe seguir a la norma, ¿no? Para garantizar la seguridad y también así la estabilidad. Esa sería toda mi parte, ahí pasa mi compañero. Gracias. Ingeniero, buenas noches. Mi persona, Joel Tapasco Juárez, trataré acerca de los estados límite de servicio de las losas, tratando específicamente de las deflexiones. La deflexión vendría a ser la deformación vertical bajo cargas de servicio, y estos se controlan por la funcionalidad, ya sea de pendientes, puertas, tabiques, el confort y la apariencia de esta edificación. Se evaluará en corto plazo instantáneamente y a largo plazo por la afluencia y la retracción, y se comparará con límites total e incremental definidos por la norma en el proyecto, ¿no? De edificación que se esté realizando. Siguiente.
También tenemos la rigidez efectiva de Branson, que viene a ser la fisuración, que reduce la rigidez flexional. Este se aproxima a la rigidez, ¿no?, de servicio combinado con la sección bruta, nos dice, ¿no? Y bueno, este vendría a ser la fórmula clásica de Branson, ¿no?, para poder estimar la rigidez efectiva. Siguiente. Bueno, en un concepto breve, la fisuración ser estos vendrían a comprometer la resistencia si no estarían controlados, ¿no? Y afectarían la durabilidad, la estética, la estanqueidad, y el objetivo es limitar el ancho de la fisura, ¿no?, o cumplir con las reglas que se establecen en el armado, ¿no?, según el tipo de edificación que esté realizando, ¿no? Siguiente. Bueno, en esta presentación tenemos los factores que afectan el ancho de la fisura, ¿no? Puede ser la tensión en el acero, el servicio, puede ser también ocasionado por el espaciamiento y diámetro de barras. Bueno, las barras pueden ser más pequeñas y más cercanas, ¿no? Y las fisuras son más frecuentes, pero van a ser más finas. Y el recubrimiento, cuando el recubrimiento es demasiado grande, tienden a aumentar el ancho, ¿no?, de la superficie. También la cuantía y la distribución del acero tiene que ser uniforme y bien anclada, ¿no? Esto va a reducir las concentraciones y las condiciones ambientales, ¿no?, a las cuales puede estar expuesto, ya que estas condiciones ambientales pueden ser bastante agresivas, ¿no? Y eso sería parte. Equipos similares, ¿no?, con juventud y también con jugadores de experiencia, pero el marcador refleja todo. Por eso decía que un equipo puede jugar bonito, pero si no es efectivo, pierde el partido, ¿no? Yo considero a ti. Ya terminó, ¿no? Siguiente. Sí, ya terminó ya.